escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Doctor, Y, Doctor, qué pena, y la- ¿podría repetir, por favor? que el parcial no lo vamos a hacer, gracias, el parcial no lo vamos a hacer en la fecha, la próxima semana, sino la de más arriba. ¿Oyeron? Ok, ok. Listo, entonces Doctor, para que tengan más tiempo a estudiar, díganme. Doctor, ¿y las exposiciones quedan en la fecha estipulada? Hasta el momento estamos así. La entrega sí, ustedes deberían entregar ¿cuándo? Recuérdenme. El 13, usted nos El envió 13 que cae, ¿qué? sábado. Listo, perfecto. Sí, la entrega de eso sí queda igual. Van a tener más tiempo para... Ese sería el próximo sábado, ¿no? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio, vamos a trabajar para que tengan en cuenta todo lo que corresponde al aparato respiratorio. Nosotros con ustedes no he dado nada de esto, ¿verdad? no, señor. No, doctor. Bueno, listo. Entonces, vamos a iniciar hablando sobre la farmacología del aparato respiratorio. Aquí en especial vamos a hablar de dos patologías muy importantes, como son el EPOC y el asma. Dos patologías muy importantes, muy frecuentes. Una más frecuente en adultos y otra más frecuente en niños. El caso del EPOC, que se ve más que todo en pacientes adultos, y el asma, que se ve más que todo en pacientes jóvenes. Entonces vamos a ver un poco sobre la fisiopatología, diagnóstico y todo lo que tiene que ver con las enfermedades, y luego pasaremos a hablar un poco sobre los medicamentos. Entonces, estas son enfermedades que son muy de la mano con la parte, dos problemas específicos vamos a encontrar con esta enfermedad, que son el broncoespasmo y la inflamación de la vía aérea. Entonces, estos pacientes con mucha frecuencia van a presentar estas dos cosas. Entonces, nosotros necesitamos mejorar esas condiciones de broncoespasmo y la condición de inflamación. Entonces, nosotros necesitamos mejorar eso, y eso lo vamos a lograr a través directamente de medicamentos que me van a ayudar a broncodilatar y a desinflamar. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes van a encontrar una cantidad de medicamentos. Aquí vamos a hablar de los broncodilatadores, ¿como cuáles? Como los antagonistas beta-2, los beta-2 agonistas, entre los cuales agonistas beta-2, entre los cuales está el salbutamol, los de acción corta y los de acción larga. Salbutamol de acción larga tienen el salmeterol. Vamos a tener, por ejemplo, medicamentos como los anticolinérgicos, como las metilsantinas. Vamos a tener desinflamatorios de la vía aérea, que ya ustedes han visto, los corticosteroides. Y vamos a ver también medicamentos que se usan como los antileucotrienos. Entonces, esos grupos de medicamentos son los que vamos a ver en esto. Entonces, en esta imagen lo que ustedes ven es la llegada del alergeno. Ya sabemos que cuerpo extraño, cualquier sustancia del medio que nos puede llegar a producir una respuesta específica, tiene mucho que ver con esto. Entonces, ustedes van a ver frecuentemente el tema de los alergenos y lo que se relaciona con todo el proceso de alergenos. Entonces, nosotros vamos a tener que hasta el momento eso nos va a producir unas respuestas específicas muy claras, muy concisas en la vía respiratoria. Entonces, vamos a entrar a definir algunos temas importantes. Vamos a hablar del tema de asma. Entonces, importante tener en cuenta que el asma es una enfermedad obstructiva. O sea, nosotros vamos a ver que a nivel bronquial va a haber una obstrucción, va a haber una disminución de intercambio, vamos a tener dificultad para poder intercambiar gases, en este caso oxígeno. Afortunadamente es una enfermedad reversible, que si nosotros la empezamos a estudiar, podemos ver que esta enfermedad puede revertir, y está asociada a una hiperreactividad de la vía respiratoria. Eso se asocia con la liberación de mediadores de la inflamación, una cantidad de mediadores que tienen que ver directamente o que producen directamente una respuesta a nivel de la vía respiratoria. Y ellos van a producir, entonces fíjense que tenemos una obstrucción que es reversible, una hiperreactividad, se asocia a unas células inflamatorias, que aquí las pueden ver ustedes, los mastocitos, los eosinófilos y los linfocitos T, y ellos están asociados a tres cosas importantes. La tos, pacientes pueden presentar tos, pueden presentar disnea,
por la disminución del intercambio gaseoso y aparece la famosa sibilancia, que está directamente relacionada en estos pacientes. Entonces esos son 3 puntos importantes que debemos tener muy en cuenta en el paciente que presenta asma. Entonces la primera conclusión, estamos ante una enfermedad obstructiva, estamos ante una enfermedad inflamatoria, estamos ante una enfermedad que produce un poco de hiperreactividad bronquial, que se asocia a broncoespasmo y que todo eso sumado nos va a dar una respuesta a nivel de la vía respiratoria y que se manifiesta clínicamente con tos, disnea y sibilancia y que está asociada a unas células mediadoras de la inflamación. Entonces, ¿cómo es la histopatología del asma? Vamos a verla paso a paso. Lo primero, la denudación del epitelio de la vía respiratoria. ¿Cómo se manifiesta la denudación? Cuando nosotros hablamos de denudación del epitelio, estamos hablando de descamación. Eso va de la mano con el edema de la vía respiratoria, edema que nosotros lo vemos como inflamación de esa vía respiratoria, y eso nos lleva a una activación de todas las células inflamatorias, ¿cierto? Y ese desencadenamiento de la inflamación, de la activación, de la infiltración de las células inflamatorias, nos va a llevar a un proceso repetitivo que nos lleva a aumento de secreciones y de paso a lo que conocemos como hipertrofia del músculo liso bronquial y de las glándulas mucosas. Entonces, fíjense que es un proceso, un círculo vicioso que nosotros vamos a ver en donde una sustancia va produciendo, va activando la otra y eso nos va llevando de manera continua a unas respuestas de un músculo respiratorio específico que nos va a llevar al final a la respuesta que estamos viendo en estos pacientes. Entonces, el paciente asmático se va a presentar con esa histopatología. Entonces, en orden, denudación, edema, activación de todas las células inflamatorias, la hipertrofia del músculo bronquial que nos va a llevar a disminución importante del intercambio gaseoso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿Sí Claro, me, doctor. listo. ¿Sí me están escuchando bien, verdad? Sí, señor, se le escucha bien. Bien. Entonces, miren esa imagen que está ahí. Vamos a dejársela 2 minuticos para que la miren, a ver quién me la explica. Esto es un resumen de todo lo que yo acabo de decir. Bueno, ¿quién nos explica la imagen? A ver. Ya va, doctor, de un poquito más de tiempo. Listo, hágale.
Ahora sí, ¿quién va? Yo, doctor. ¿Quién es yo? O sea, Dele. pero tenemos que haber un antígeno que va a despertar una respuesta inmunológica. En este caso sería un alérgeno que puede tener como dos vías, por decirlo así. Él puede puede activar a las células dendríticas que presentan el antígeno de las células T2 y ellas van a activar a los eosinófilos que son mediadores de respuesta inflamatoria. Pues por su parte, el alérgeno también puede ser estimulada por las células Beck, que como lo vemos aquí es una célula cebada que tiene inmunoglobulina en la membrana y ellas también activan a granulocitos. Los granulocitos a su vez realizan una serie de activaciones nerviosas que producen un daño o desprendimiento de las células epiteliales. Y este daño o desprendimiento de las células epiteliales provoca una fuga plasmática, o sea, provoca un edema, un trasudado de líquido hacia el espacio intersticial y no solamente provoca eso, sino que también va a haber una broncoconstricción por parte de la musculatura lisa de las vías respiratorias, pues en este caso de los bronquios. Tendremos también por su parte que no solamente va a haber un desprendimiento de las células epiteliales y una broncoconstricción, sino que también hay un tapón de moco que, digámoslo, colabora con lo que sería la obstrucción de las vías respiratorias, que es como que lo principal. Todos estos fenómenos contribuyen a una obstrucción de la luz de los bronquios. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere complementar algo? Bueno, entonces, efectivamente, muy bien explicado por tu compañera. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Esa es la respuesta reducida. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? En asma hay unos factores que se llaman factores predisponentes. Ahí está el factor genético, la TOP y la exposición al alergeno. Eso es algo muy clave, muy importante. Generalmente los pacientes asmáticos tienen un componente familiar importante. Y tenemos los factores desencadenantes. Miren los factores desencadenantes. 2 minuticos y me cuentan qué opinión tienen con respecto a estos factores desencadenantes. A ver, ¿quién opina? Ninguno. Entonces hay unos factores que se consideran desencadenantes de asma y estos generalmente se van a asociar a lo que vimos anteriormente. Nosotros vamos a tener unas respuestas directamente que tienen que ver con hábitos, que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con componentes de todo lo que hace parte del día a día de una persona. Entonces ahí tiene la exposición al humo, ya sabemos que hay que evitarla. En algún momento dado hay personas que con el ejercicio tienen la apretazón, la dificultad para respirar, el estrés, algunas infecciones de vía respiratoria también se asocian con eso, algunos medicamentos
Cambios climáticos. Cuéntenme de medicamentos. ¿Qué opinión le dan ustedes? ¿Qué medicamento les podía producir, desencadenar asma? Ya lo hemos visto. Un ejemplo le estoy pidiendo nomás. ¿Ah? ¿Qué dijo? Los AINES. Los AINES, muy bien. Otro. ¿Será que los betabloqueadores podíamos meterlos aquí? También, ¿cierto? Bueno, Sí. claro, porque ellos bloquean el receptor beta y recuerden que necesitamos es agonizar el receptor, no antagonizarlo. Entonces, el bloqueo del receptor te disminuye la broncodilatación, entonces vamos a tener más broncoconstricción. Entonces tenemos Doctor, ¿sí? yo tengo una pregunta. Dígame. Con respecto a la exposición del humo, el humo que hacen las células epiteliales respiratorias. Ujú. ¿Qué hace? ¿Qué hace sobre Ah, la célula? Es la pregunta. sí, Bueno, entonces recuerde lo que acabamos de ver. El tema de la denudación del epitelio celular está muy de la mano con eso. Cuando nosotros tenemos de manera continua alteraciones, cambios, el humo lo que hace es eso, va a producir que se den alteraciones continuas de las células. Y eso va llegando con el tiempo a producir alteraciones en su funcionalidad, alteraciones de secreciones y obviamente uno de los componentes importantes que usted va a ver allí es que la capacidad elástica del pulmón se va perdiendo. Recuerden que el pulmón actúa como elástico, inhalando y exhalando, y lo que hacen es expulsar, meter y sacar aire de manera continua. Entonces, esa meter y sacar aire de manera continua es lo que nos va a llevar a nosotros a esa respuesta en un paciente de manera definitiva. Entonces, con el tiempo, entre más exposición tenga usted al humo, esa capacidad del pulmón, y lo vamos a ver mucho en los pacientes con EPOC, esos pacientes pierden su capacidad elástica. De ahí viene, para que usted lo tenga claro, lo que es directamente el enfisema, la capacidad del pulmón de expandirse y de recogerse. Y aparece algo también ahí, además de lo del enfisema, lo de la bronquitis crónica, que es la producción de catarro de manera permanente en el paciente. Entonces esa capacidad elástica y funcional del pulmón se va perdiendo y eso nos lleva a las alteraciones que van de la mano de estas enfermedades. ¿Queda claro? sí, doctor, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ahí ustedes ven la sibilancia, la tos, puede haber opresión torácica por falta de oxígeno, entre otros. Hay una limitación clara al flujo aéreo y nosotros clínicamente al examinarlo vamos a encontrar en el paciente algunas cosas, las sibilancias episódicas, la dificultad para respirar que la estamos viendo, el paciente está tosiendo y puede haber la opresión, esa opresión torácica que es fundamental. Entonces, el paciente nosotros lo vamos a clasificar, y esto quiero que lo tengan muy en cuenta, vamos a clasificarlo en intermitente, en persistente, leve, moderado, severo. ¿Qué vamos a tener en cuenta para el diagnóstico? La parte clínica, muy importante. Entonces, fíjense en paciente intermitente, que es el más leve de toditos, el paciente tiene una disnea leve, un episodio a la semana, puede tener menos de 2 crisis nocturnas al mes, el paciente puede estar asintomático y se puede asociar al ejercicio. Pero de ahí en adelante, cuando nosotros hablamos de persistente leve, moderado y severo, vamos a ver que el paciente persistente leve presenta más de un episodio por semana, más de 2 crisis nocturnas al mes, hay limitación al flujo de aire y empezamos a tener alteraciones en las funciones pulmonares, que la vamos a ver en los diferentes exámenes que le practiquemos al paciente. Tenemos el persistente moderado, se va aumentando cada vez más, las crisis son más continuas, la limitación de flujo aéreo va a ser mayor y llegamos a la grave, donde el paciente prácticamente está incapacitado. Hay una exacerbación permanente de dificultad respiratoria, limitación a la actividad y al sueño. Entonces nosotros vamos a encontrar una cantidad de factores que están directamente relacionados con todo ese proceso que vemos ahí. Entonces vamos a ver el manejo. Miremos el manejo y me cuentan qué opinión les da.
Entonces, ¿qué me cuentan? Están viendo el manejo no farmacológico. ¿Cuál es la opinión que Cierto. tienen de esas recomendaciones que hay allí? Yo digo que Doctor, el principal, Sí, que háganlo. habla el hombre. vale. Como manejo farmacológico tenemos como principal función más que todo es evitar la conexión con el agente desencadenante del asma. En este caso, por ejemplo, los ácaros, cuando nos dicen forar el colchón con envoltura impermeable, entre otros. La compañera que iba a hablar, ¿qué dice? Pues yo digo que el principal fin del manejo no farmacológico va a ser evitar el contacto del paciente con alergenos, con virus, etcétera, con notar de no, digámoslo, exacerbar la respuesta inmunológica, porque básicamente todo esto es el daño que ocasiona la respuesta inmunológica. Muy bien, entonces, ahí aquí viene otro tema que les voy a mostrar inmediatamente. Eso es, a mí me dicen manejo no farmacológico, educación del paciente, individualizada, consultas de seguimiento. Cuéntenme cuál sería su opinión con respecto a la educación. Cuando a mí me hablan de educación, ¿qué voy a educar? Profe, sería sobre el manejo y el tratamiento de la enfermedad, o sea, inducir al paciente que conozca y sobre eso. Lo que yo digo es que si el paciente es un niño, pues informar a la familia de que él no puede estar cerca de cosas alérgicas, como es a veces el polvo o los animales, que a veces son alérgicos al pelaje de los animales, y pues para que tengan una convivencia o la casa esté un poco más limpia y que se evite el contacto ambiental. Muy bien, entonces yo les pregunto, si usted tiene un paciente asmático, le llega un paciente asmático y el paciente le dice, doctor o doctora, explíqueme qué recomendaciones generales me haría, explíqueme sobre la enfermedad, ¿quién me ayuda a explicarle a ese paciente todo lo relacionado con la enfermedad y las recomendaciones para la casa? A ver, ¿quién me ayuda con eso? Bueno, con respecto a las recomendaciones generales que le diría al paciente es que se haga, bueno, que se haga ejercicio, porque así mejoraría la parte cardiovascular, que evite el contacto ambiental, o sí, que evite también la parte de los alérgicos, el contacto con los animales, ya sea perros y gatos más que todo, que esté en un ambiente libre de polvo, porque a veces el polvo es un desencadenante, y pues ya. Si le pregunto y por la enfermedad, explíqueme, por ejemplo, el paciente entiende mucho de la parte de salud, le dice, no, explíqueme doctora, ¿cómo le explica a usted? ¿Qué le dice? ¿Por qué, por qué, por qué, Pues por qué básicamente, por qué yo me aprieto, por ejemplo? ¿Por qué me aprieto? ¿Qué pasa conmigo? Cuénteme a ver, Que ¿cómo le pues explica? básicamente cuando hay un agente extraño que ingresa al cuerpo, él tiene un sistema que lo que hace para, en vez de defenderlo, lo que hace es exagerar esa respuesta y provoca una inflamación en la vía respiratoria. Y como esa inflamación no permite un flujo correcto del aire, por eso es que él siente dificultad respiratoria. Ajá. ¿Alguien más quiere complementar? ¿Alguien quiere yo le complementar? diría, yo le diría también básicamente que es una enfermedad en la vía respiratoria donde los pulmones pues se van a hinchar, se van a inflamar, por tanto va a estrechar y lo que va a destruir la respiración, la falta la falta de respirado, dificultad respiratoria. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros vamos a hacer un comparativo de esta enfermedad que estamos conversando, que es el asma, ¿cierto? Con otra enfermedad que se parece a ella, que es la EPOC o el EPOC, como ustedes le quieran llamar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que va a tener una diferencia grande, que vamos a ver nosotros muy bien marcada, muy bien revisada en los diferentes pacientes. Entonces vamos a ver con precisión qué pasa con estos pacientes, que nosotros vamos a analizar esa parte, que es lo que nos corresponde hacer en este momento. Entonces, analicemos directamente ese tema. A ver,
Vamos a verlo con la imagen. Entonces nosotros empezamos a hablar de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si es pulmonar obstructiva crónica, recuerden, se asocia más que todo en pacientes adultos mayores de 50 años. También hay un bloqueo persistente al flujo de aire. Es una enfermedad y que en algunos casos es no revierte. ¿Ya? Ese es el gran problema. Entonces nosotros empezamos a encontrar diferencias marcadas entre esta enfermedad y la otra. ¿En qué se parece el EPOC al asma? En que ambas son enfermedades pulmonares, en que ambas producen dificultad respiratoria, en que ambas producen broncoespasmo y que en ambas hay inflamación de la vía aérea. ¿Cuál es la principal diferencia? Que vamos a ver que esta es una enfermedad crónica, la otra es más aguda, y que esta es una enfermedad que muchas veces es básicamente que no revierte daño pulmonar que se produce. Entonces nosotros vamos a ver que hay unos factores de riesgo muy claros. El principal que no se les puede olvidar es el humo del tabaco, la contaminación del aire en general, la exposición ambiental y las infecciones repetitivas que se puedan presentar, pero en especial quiero llamar la atención sobre el tema de el humo del tabaco y la contaminación del aire. Eso es fundamental en todo el proceso que nosotros vemos y seguimos con respecto a lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aquí está la fisiopatología. Voy a dejárselas ahí 2 minuticos para que la miren, a ver quién nos explica en qué consiste la fisiopatología de la EPOC. A ver, ¿qué me dicen? Doctor, ¿yo lo puedo explicar? Claro, hágale. Bueno, pues básicamente digamos que la fisiopatología de la EPOC es muy parecida, casi que igual a la del asma, solo que esta varía en que las consecuencias o los resultados son variables, pueden ser de 2 tipos. Bueno, cuando tenemos una exposición al humo del cigarrillo pasa lo mismo que en el asma, despierta una respuesta inflamatoria, por lo tanto las células epiteliales respiratorias van a proceder a lo que sería un daño, y estas activan una cascada de células inmunes, como por ejemplo neutrófilos, monocitos, etcétera, y los neutrófilos tienen una principal característica, y es que ellos producen unas proteasas que causan lesiones, que pueden ser de 2 tipos. En el caso del enfisema, al haber tanto aire acumulado en los alvéolos, va a haber una destrucción de las paredes alveolares, y todo ese aire se va a quedar ahí acumulado. Ahí se van a formar lo que conocemos como una especie de bullas, no recuerdo cómo es que se dice. Bueno, y en el caso de la bronquitis crónica, esas proteasas empiezan a provocar una hipersecreción de moco, como la tenemos acá. Y pues ya cuando digamos que esa enfermedad se agrava o se vuelve algo, bueno, en realidad esta enfermedad es bastante grave, así que tiene que ser atendida lo más rápido posible. Sin embargo, en casos en los que pasa desapercibida, esa respuesta inflamatoria también va a ser mediada por fibroblastos, y estos pueden causar fibrosis de las paredes alveolares, congestionando mucho más las vías respiratorias inferiores. Muy bien, muy bien, muy bien. Andrea, ¿cierto? Sí, señor. Andrea, las 2 Andreas son las que están participando. Yo parece que no hay más ninguno en esta clase y uno que otro por ahí. El resto, silencio absoluto. Bueno, vamos a ver cómo vamos. Bueno, muy bien, Andrea. Entonces, ya su compañera lo resume. Recuerden que esta es una enfermedad crónica. Se presenta el paciente con tos, puede haber expectoración. Recuerden que dijimos que puede haber un enfisema, puede haber una bronquitis crónica. Hay dificultad para respirar, eso está claro.
nosotros vamos a ver estas imágenes son importantes asociadas a la enfermedad. Recuerden que se dan más que todo en pacientes añosos, pacientes mayores. Entonces vamos a ver, podemos ver muy frecuentemente todo esto: pérdida de peso, atrofia muscular, enfermedades asociadas al sistema cardiovascular, entre otros. Entonces todo esto está muy de la mano con el tema del humo y todo lo que puede llegar a producir el humo y el daño que produce a los fumadores. Por eso siempre uno les dice, ojo con el tema de la fumada. El humo no trae sino problemas de salud en general. Eso nosotros lo vamos a resolver aquí. Voy a ponerles en grande esta imagen para que la miren y me hagan la diferencia entre la fisiopatología del asma versus la fisiopatología del EPOC. Y al final, como ustedes lo pueden ver aquí, vamos a utilizar antiinflamatorios y broncodilatadores prácticamente para los dos casos. Vamos a mirar a ver qué opinión tienen ustedes con respecto a esto. Listo. ¿Sí la ven bien ahí de ese tamaño? Sería mejor que la colocara más grande, doctor. Sí. Más grande. Bueno, vamos a colocarla más grande para que la vean mejor. Ahora sí. Sí, señor. Pues doctor, ahí como tal, una de las diferencias como que más notables serían los factores desencadenantes. Por ejemplo, en el asma, gran parte de ellos son alérgenos, mientras que en el EPOC se ve más que toda la exposición al tabaco. Muy bien. Y si hablamos también de la respuesta inflamatoria, en el asma se activan los linfocitos CD4 y en el EPOC se activan los linfocitos CD8. Por lo tanto, los CD8 son citotóxicos y digamos que va a ser aún más masivo el daño al epitelio. Doctor, también otra diferencia es con respecto a las células inflamatorias, que en el asma están los eosinófilos, que son las respuestas desencadenantes a los alergenos, y en el EPO están los neutrófilos, que ellos van a desencadenar una enzima que es la proteasa, que puede dar origen a una hipersecreción de moco, y lo que es la parte del enfisema, que es cuando hay una destrucción de la pared alveolar, y ambos van a llegar a lo que son los mediadores inflamatorios que van a participar en la respuesta inflamatoria. Perfecto, entonces estamos muy bien, muy bien. Entonces, ya ustedes ahí están viendo todo el proceso directamente relacionado con la parte Doctor, fisiopatológica. dejó de compartir pantalla. Sí, sí, fue que me salí de allá, ya voy a compartir nuevamente. ¿Ya? ¿Volvió? Entonces, Sí, ya sé. ¿cómo vamos a combatir nosotros estos problemas? Los vamos a combatir con medicamentos que tienen que ver con inflamación, que tienen que ver con el broncoespasmo. Entonces, para eso hablamos de los antiinflamatorios y de los broncodilatadores. En ese orden de ideas que tenemos, vamos a hablar del manejo farmacológico. Ya explicamos el manejo no farmacológico. Vamos a hablar de el manejo farmacológico. ¿Qué vamos a lograr? Miren el objetivo del manejo: revertir y prevenir las limitaciones al flujo de aire. Recuerden que este paciente va a estar limitado, su limitación de flujo de aire es muy importante, entonces por lo tanto debemos tener muy en cuenta esa parte. Y nosotros vamos a ver que esa limitación de flujo de aire la vamos a lograr utilizando dos grupos de medicamentos, unos que se llaman controladores o de mantenimiento y otros que se llaman aliviadores o de rescate. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Entonces empezamos hablando de los medicamentos controladores de uso diario por largo tiempo, útiles en mantener el control del asma, y vamos a encontrar antiinflamatorios, entre los cuales están los corticoides, que también participan en ese proceso. Y tenemos los medicamentos aliviadores medicamentos aliviadores que incluyen los broncodilatadores de acción corta, entre los cuales ellos lo que buscan es producir alivio de la broncoconstricción y sus síntomas acompañantes. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver cómo nosotros vamos a tratar a este paciente. Para eso hay una escala o manejo escalonado, que ustedes vieron, tanto para EPOC como para asma. Entonces vamos a empezar hablando del manejo escalonado del asma. Entonces miren, en la parte inferior de la diapositiva está la clasificación
desde asma leve, moderada, grave, y la intermitente, persistente. Entonces nosotros vamos a ver cómo se va comportando el paciente. Lo primero que debemos tener en cuenta en esta escalonada es que todos los pacientes, en ellos debemos usar principalmente beta-2 agonistas. Espérenme un segundito. ¿Cómo harán para sacarle Bueno, entonces les decía que en esta pirámide, en este tratamiento escalonado, arrancamos con beta-2 agonistas siempre. ¿Por qué razón? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué tenemos que usar beta-2? ¿Puede repetir eso que acaba de decir? No le pude escuchar. Que nosotros arrancamos siempre en el manejo con beta-2 agonistas para el manejo de pacientes asmáticos, sea leve, moderado o severo. ¿Por qué razón utilizamos los beta-2? Porque recuerden que los beta-2 son broncodilatadores. Recuerden que el principal problema del paciente es el broncoespasmo o la hiperreactividad bronquial que tiene. ¿Listo? Luego, en la medida en que el paciente se va empeorando, nosotros vamos adicionando medicamentos. Arrancamos con los beta-2, luego usamos los corticoides. Corticoides inhalados desde leve, moderado, severo. Ustedes revisan aquí y ven que está la budesonida, la fluticasona, está en todos los momentos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa permanencia de esos medicamentos está asociado a la inflamación. Recuerden que hay una inflamación de la vía aérea que nosotros debemos tener muy en cuenta para todo el proceso del paciente asmático. Miren cuál es la diferencia entre el paciente leve, moderado y severo, la dosis. Acá hablamos de una dosis aproximada menor de 500 microgramos por día para el caso leve, de 1000 hasta 1000 microgramos día para el caso moderado y mayor de 1000 para el caso severo. Entonces, estamos diciendo que usamos un beta-2 agonista de acción inicialmente de acción corta, como el salbutamol o la terbutalina, y luego le adicionamos un corticoide. ¿Qué más podemos hacer? Podemos adicionarle también en la escala superior, ya cuando el paciente necesita más de 2 medicamentos, nosotros no estamos hablando de un paciente leve, estamos hablando de un paciente moderado o severo. Entonces, adicionamos al tratamiento un beta-2 agonista de larga duración, como el formoterol o el salmeterol, para el caso del paciente moderado y para el caso del paciente severo. Entonces vamos a ver que estos medicamentos tienen mejor control a largo plazo. Por eso hablamos de larga duración, su mecanismo de acción o su vida media, perdón, es más prolongada. ¿Y qué pasa? En la medida en que el paciente va avanzando en cuadro clínico empeorando, le adicionamos, por ejemplo, un antagonista de los leucotrienos, un antileucotrieno, entre los cuales el que más vamos a ver es el Montelukast.
¿Qué hacen los antagonistas de los leucotrienos? Recuerden que los leucotrienos son mediadores de la inflamación y en los pacientes asmáticos con EPOC, sobre todo en asma, se ve una liberación importante de estas células mediadoras y por lo tanto necesitamos sustancias que disminuyan la inflamación y para eso utilizamos los antileucotrienos y entre esos está el Montelukast. Y también podemos adicionar, además de eso, las teofilinas o los corticoides orales. Entonces fíjense cuál es la dinámica. Nosotros vamos a desinflamar, vamos a disminuir el broncoespasmo y podemos atacar de dos frentes la inflamación. Arrancamos con los beta-2 agonistas de acción corta, pasamos a los corticoides inhalados, pasamos a los agonistas de acción larga y podemos adicionar antileucotrienos o metilxantinas o teofilinas. Listo, ese es el tratamiento escalonado del asma. ¿Queda claro? Paso a paso. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a tener en EPOC un tratamiento escalonado también. Aquí está. ¿Qué pasa en EPOC? Es muy similar. Obviamente, la supresión del tabaco, recuerden que es el principal problema, el ejercicio físico adecuado. Igual, EPOC leve, moderado o severo. Vamos a dar los beta-2 agonistas, podemos utilizar los anticolinéricos, también los vemos allá, los anticolinéricos tienen acción broncodilatadora, ahorita los vamos a ver. Y podemos ir mezclando anticolinéricos con beta-2, podemos utilizar corticoides inhalados, podemos utilizar la teofilina y ya lo demás son ya tratamientos más complejos, la rehabilitación pulmonar, la oxigenoterapia y la cirugía, dependiendo de la severidad, pero al final estamos haciendo casi que lo mismo que hacemos con el paciente asmático. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos mirando estos tratamientos específicos para estos pacientes de manera adecuada y puntual. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que estos medicamentos tienen una biodisponibilidad muy variable. Miren la vía inhalatoria. Cuando nosotros damos medicamentos por vía inhalatoria, ustedes van a encontrar que el 80% aproximadamente que se administra, se va a ir por el tubo digestivo, un 20% se va por vía pulmonar, ellos van a circulación y en algún momento pueden llegar a ser tóxicos. Por eso es importante tener en cuenta la dosificación que empezamos a dar en estos pacientes directamente relacionados con el uso directo de la vía inhalatoria. Entonces, ¿qué tenemos para combatir el asma? Aquí están, ya los mencioné, los medicamentos broncodilatadores inicialmente. ¿Cuáles tenemos? Los beta-2 agonistas de acción corto, característicos salbutamol. Beta-agonistas de acción prolongada, característicos salmeterol. Agentes anticolinérgicos, ahí vamos a hablar del bromuro hipratropio, que es el más conocido, y las xantinas o metilxantina, vamos a hablar de la teofilina. Entonces, estamos muy bien claros con respecto al manejo inicial que le vamos a dar a este paciente con asma, con EPOC. Entonces, esos son los medicamentos que vamos a ver. Dígame. Otra pregunta. A los pacientes con asma también se les puede dar beta-2 agonistas de acción prolongada. Sí, claro. Sí, este manejo, acuérdense que el paciente asmático es un paciente con broncoconstricción y estamos hablando de los broncodilatadores. Perfectamente, usted lo usa y le va a dar muy buena respuesta, ¿yo? Claro que sí. Pero tendría que ser en los casos más graves, ¿cierto? De acción, no necesariamente. Cuando uno estabiliza, usted lo puede hacer. Ahorita lo vamos a ver cómo vamos a hacer eso, cómo lo vamos a manejar. Entonces nos vamos a empezar hablando de los beta-2 agonistas. Ustedes me van a ayudar con esto, ya que ya lo vimos todo. Aquí están. ¿Qué hacen los beta-2 agonistas? Ahí está la imagen clara. Inducen la producción del AMP cíclico, relajando el músculo liso, produciendo broncodilatación y vasodilatación, actuando sobre las células. Entonces miren, lo voy a poner aquí en grande para que lo vean bien. Miren esto. ¿Qué tenemos? Ahí tenemos el beta-2 agonista. Ese beta-2 agonista se va a asociar a un receptor beta-2. Aquí tienen la imagen. El beta-2 agonista a nivel de la membrana celular va a buscar su receptor. Él ubica su receptor. Entonces, ¿qué hace ellos? Son agonistas. Ellos van a estimular la acción del receptor beta-2. ¿Qué hace el receptor beta-2? El receptor beta-2 tenemos que nos interesa el AMP cíclico, porque el AMP cíclico es un broncodilatador, o sea, hace acción broncodilatadora a través del músculo liso. Entonces, cuando nosotros estimulamos el receptor, este estímulo va a llegar a un aumento importante de
paso del ATP al AMP cíclico. Cuando ese AMP cíclico se produce, nosotros lo que vamos a ver directamente es un aumento de la activación de todo esto que ustedes están viendo acá, activación de los conductos de potasio, actividad de la vía cálcica, entre otros, intercambio sodio-calcio, y todo esto me va a llevar a una respuesta importante, que es la broncodilatación. Entonces los beta-2 agonistas actúan directamente en el receptor ese. ¿Qué ocurre con los beta-2 agonistas y el paciente cardíaco? Recuerden que ellos actúan en receptores beta estimulando, y recuerden que cuando nosotros estimulamos los receptores beta podemos producir taquifilaxia, podemos producir taquicardia, podemos producir aumento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, entre otras. Por esa razón es importante que vayamos teniendo claro cómo van a actuar y qué van a hacer directamente cada uno de ellos. Entonces nosotros aquí ustedes están viendo cómo hacen, cómo actúan y qué producen al final todo este tipo de sustancias. Conclusión, nosotros vamos a tener una respuesta muy clara de relajación, y esa relajación nos va a llevar a mejor respiración en nuestro paciente. Entonces, Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Con respecto a esos medicamentos, ellos pueden ser antiinflamatorios también. Tienen una mínima acción, sí pueden actuar como antiinflamatorios, pero esa no es su principal función. Recuerden que su principal función es la broncodilatación. Sí, claro, para eso están los corticoides, para eso están los antileucotrienos. Entonces, ahí vamos a ver diferentes tipos de medicamentos para esos casos, ¿oyó? Pero sí, en un momento dado se puede dar esa opción. Y la otra aquí, complementar enseguida la pregunta que usted me hace, aquí tienen ustedes los corticoides inhalados en pacientes asmáticos. Entonces nosotros vemos la acción antiinflamatoria de los corticoides. Entonces miren, ahí tienen ustedes esa imagen. Estímulo inflamatorio, ya vemos toda la cascada de inflamación que ya ustedes saben, que ustedes han visto. Cuando damos el corticoide, ya sabemos que el corticoide va a frenar, va a bloquear ese proceso directamente relacionado con la inflamación, y eso es lo que nosotros vamos a tratar de cuidar al máximo para evitar que haya un efecto severo en el proceso inflamatorio. Entonces con eso nosotros vamos a lograr mantener la inflamación en un caso específico del paciente. Entonces fíjense, me devuelvo un segundo, tenemos los beta-2 agonistas con la relajación y la broncodilatación, y tenemos los antiinflamatorios que van a disminuir la inflamación de la vía aérea. Entonces esa sociedad de broncodilatador más un antiinflamatorio es la sociedad más importante que tenemos para manejar un paciente con asma y para manejar un paciente con EPOC, sobre todo en pacientes asmáticos. Entonces miren esto, los beta-2 agonistas se van a subclasificar, ya los dije, de ellos en de acción corta y de acción larga o prolongada. De acción corta tenemos salbutamol, terbutalina, fenoterol. De acción corta, ya sabemos que la acción corta tiene que ver directamente con su vida media, son muy cortas. Y tenemos acá los de acción prolongada o acción larga. Aquí tienen el salmeterol, que es el más conocido, y el formoterol. Entonces, estos medicamentos nosotros los usamos de manera continua. Si ven la cajita de medicamentos que les tengo aquí de ejemplo, ¿qué dice en la caja? Dice salmeterol y fluticasona. ¿Qué significa eso? Cuéntenme. ¿Qué estoy usando ahí? La fluticasona es un antiinflamatorio y el salmeterol es un beta-2 agonista de acción larga. Esa combinación, ¿qué significa? Cuéntenme. Pues que no solamente va a disminuir la inflamación, sino que también va a producir vasodilatación. Doctor, si está hablando, se silenció. ¿Ya? Doctor, se salió se dejó de compartir. No se puede ni tocar, esto es más delicado que mejor dicho. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, ¿qué estaba diciéndoles? Que esa mezcla de salmeterol con fluticasona es lo que nosotros quisiéramos en todos los medicamentos. En vez de usted dar un corticoide por un lado y un antiinflamatorio por otro, debería dar uno solo. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener? Acción corta, como el salbutamol, liberación de partículas, la absorción. Ahí está, esa es la parte farmacocinética, la eliminación, la vida media, el metabolismo. Esa es la parte que ustedes van a manejar directamente, que se van a aprender. Y recuerden los efectos adversos, temblor, taquicardia, ya saben, por el bloqueo, por el estímulo de los receptores beta se pueden aumentar el temblor, la taquicardia, puede haber cefaleas por la broncodilatación, arritmias,
Eso lo tienen claro, entonces ya saben de entrada en qué pacientes no podemos dar estos medicamentos. Tenemos los beta-2 agonistas de acción corta, advertencia, pacientes con antecedentes de hipersensibilidad, los que son alérgicos a las sustancias, broncoespasmo paradójico. Recuerden que el paciente, en vez de mejorar, producir broncodilatación, producen broncoespasmo. Esos pacientes también debemos tener mucho cuidado con ellos. Es un tema clave, importante a tener en cuenta. Tenemos y la precaución en pacientes con trastornos cardiovasculares. Y ustedes saben, pacientes con arritmias, con hipertensión, hay que tener mucho cuidado porque vamos a aumentar directamente el proceso. ¿Qué vamos a tener? Tenemos la terbutalina, que es de acción corta también. Ahí vienen las presentaciones: inhalador polvo seco, en tabletas, en ampollas, en jarabe, en la presentación que bien nosotros necesitemos para usar. Tenemos el salbutamol, ahí lo tienen en diferentes presentaciones, igual que la anterior. Tenemos el salmeterol, que ya vimos que el salmeterol era un medicamento de acción más larga. Ahí tienen, miren el ejemplo del Floamar que está allí, salmeterol 25 microgramos y fluticasona propionato 50 microgramos. Entonces nosotros damos el PUF. Ya sabemos que en el PUF vamos a tener broncodilatación y vamos a tener desinflamación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Todo claro, doctor. Bueno, entonces, con esto vamos a parar. Ahorita me voy a conectar. El que quiera conectarse, que quiera ver un poco el tema de vacunación y vacunas, vamos a tener un Facebook Live desde